Shalom, amados, los dispersos entre las naciones, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde en este día. Shalom a todos los hermanos que están aquí en la comunidad. Vamos a hacer un corto resumen de la parashá que corresponde para este Shabbat. El nombre de la parashá, Baet Hanan, que la encontramos en el libro de Devarim del Deuteronomio, capítulo 3, el verso 23 en adelante, ¿sí? Baet Hanan, una palabra que significa supliqué y supliqué. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: y Baet Hanan, lloré a Adonai en aquel tiempo diciendo: Adón, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jardín, del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Adonai: basta, no me hables más de este asunto. Vemos aquí a Moshe que está suplicándole a nuestro Abacados que lo deje entrar a la tierra prometida. Pero aquí Moshe está recordándole al pueblo la causa por la cual nuestro Padre Celestial le había dicho que no podía entrar. Porque él en las aguas de Meriba se había airado y en vez de hablarle a la roca, él golpeó la roca. Y esa fue la razón por la cual no pudo entrar a la tierra prometida. Baet Hanan, una palabra hebrea que significa y supliqué, en gematría tiene el valor de 515. ¿Sí? Muchos sabios de Israel dicen que son las veces que Moshe suplicó a Kadosh Baruj Hu para que lo deje entrar a la tierra prometida, 515 veces. Y nuestro Abacados ya había determinado un decreto que no podía ser anulado, de que no podía entrar a la tierra prometida. Amado, no sé cuántas veces nosotros tenemos suplicando por algún asunto a nuestro Abacados, y de pronto el asunto por el cual estamos suplicando ya ha tenido un decreto negativo de que no se va a llevar a efecto, de que no se va a llevar a cabo. No todo lo que nosotros le pidamos a Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? Él nos lo va a conceder. Él conoce nuestros corazones. Él sabe cómo estamos delante de Él, ¿sí? Y la forma para que nosotros podamos tener los beneficios de nuestro Padre Celestial en nuestra vida, primeramente, es la obediencia a los mandamientos de nuestro Abacados. Luego, tener un periodo de rezo o de oración continua que debemos llevar, ¿sí? Y muchos nos enseñan que la forma como debemos orar, porque hay muchas veces que oramos y le pedimos a Hashem solo para nosotros y no oramos por los demás. Y esa es una fórmula por la cual muchos no reciben contestaciones a sus rezos y oraciones. A mí me enseñaron que la primera forma o el primer paso dentro de los rezos que debemos hacer, aparte del rezo Shacharit, todos sabemos que el rezo de la mañana, ¿verdad? El rezo Shacharit nosotros lo debemos hacer, pero ya cuando estamos en la intimidad con nuestro Padre Celestial, ¿cómo debe ser nuestra forma de pedir? ¿O nos contentamos solamente con el Shacharit y ahí terminó el rezo? Al menos tengo yo por costumbre rezar los rezos normales que se hagan y a partir de ahí tener un periodo de intimidad con nuestro Abacados. Y en ese periodo de intimidad, primeramente yo empiezo orando en agradecimiento
por todos los beneficios que nuestro Abacados nos da. Y si nosotros nos ponemos a reseñar todo lo que nuestro Padre Celestial nos da, no alcanzamos a nombrar todos los beneficios que Él nos da. Si nosotros analizamos que podemos hablar, podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar, tenemos un techo, tenemos vestimenta, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no termina de agradecer a Kadosh Baruj Hu todo lo que Él hace por nuestra vida. Pero muchas veces el enfoque del hombre es más en lo que necesita, en las limitaciones, y no en todo lo que tiene. Porque si nosotros nos enfocamos en los beneficios que tenemos de Kadosh Baruj Hu, más cosas buenas van a venir a nuestra vida. Pero si nos enfocamos en la necesidad, más necesidad va a venir a nuestra vida. Como lo hemos enseñado acá. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Abacados. Y todo lo que sale de nuestra boca, eso es. Si la gente se enfoca más en la necesidad, más en lo que no tiene, más de eso le va a venir. Y debemos enfocarnos más en el agradecimiento. Darle toda rabá a nuestro Abacados por todo lo que nos da, por todo lo que hace en nuestras vidas. Luego de agradecerle a Kadosh Baruj Hu por todo lo que Él hace en nuestras vidas, yo lo que hago es rezar por Israel. Todos los días. Rezar por Israel. Debemos rezar por Israel. De que Israel prevalezca ante tanto ataque de todos los enemigos que se levantan en contra de la nación de Israel. Luego oro por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que se encuentran en la Eretz Israel y los que están dispersos entre las naciones. Lógicamente los que guardan la Torah y cumplen los mandamientos, que nuestro Abacados los guarde, los cuide, los protege, prospere todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos emprendan, porque hay una promesa que nuestro Padre Celestial le hace a Abraham, donde le dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es decir, si quiero bendiciones, yo tengo que bendecir al pueblo de Kadosh Baruj Hu. Tengo que bendecir a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que están dispersos entre las naciones y los que están en la Eretz Israel. ¿Sí? Luego de ese periodo, yo lo que hago es orar por mi nación. Debemos orar por el lugar donde hemos nacido, por la nación, por los pueblos donde nos encontramos, para que nosotros podamos tener shalom en esa tierra en la cual nos encontramos y estamos en la dispersión, como es el caso nuestro. Luego de ello, orar por la comunidad en la cual nos encontramos, por los miembros de la comunidad, ¿sí? Luego orar por la familia y al último, sí orar por nosotros. Pero la gente no recibe bendiciones, ¿saben por qué? Porque primero soy yo, dicen ellos, segundo soy yo, tercero yo, y el resto no existe. Entonces, esa es la fórmula para que la gente no reciba bendición, pero si yo quiero recibir bendiciones de Kadosh Baruj Hu, debo obedecer los mandamientos y seguir este orden que yo les he dado, porque en mi vida hemos visto resultados. Y tenemos que estar atentos al lenguaje de nuestro Abacados que nos envía continuamente como respuesta a esas peticiones que nosotros le hacemos. No sé qué tiempo tengas orando por la petición tuya, pero debemos estar atentos porque nuestro Abacados a su pueblo que está en obediencia a sus mandamientos, Él le contesta de una u otra forma, de distintas maneras. Él responde a nuestras peticiones. ¿Sí? Más adelante aquí nosotros vemos en esta parasha, ya en el capítulo 4, en el verso 32 o el 33, 32 voy a leer, dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Elohim al hombre sobre la tierra,
Si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Elohim hablando de en medio del fuego, como los oídos sin perecer? ¿O ha intentado Elohim venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Adonai, vuestro Elohim en Egipto, ante tus ojos? Esta es una de las pruebas más fehacientes que tiene nuestra fe, donde vemos que Adonai, nuestro Elohim, se presenta en el monte Orete, en el monte Sinaí, y le entrega a la nación de Israel las 10 proclamas o las 10 palabras, donde toda una nación experimentó ese hecho, donde la nación antes de salir de la esclavitud de Egipto vio todos los prodigios y todos los milagros, donde toda una nación ve que el mar de los juncos, el mar traducido como el mar rojo, se abre, ¿verdad? Para que la nación pueda pasar en seco. ¿Qué otro Elohim puede hacer esto? Que tome a un pueblo como suyo, a la nación de Israel, y la haga de su propiedad. Nosotros afuera vemos muchos dioses, muchas religiones que tienen sus dioses, pero ninguno de esos dioses que tienen estas religiones ha hecho los prodigios y milagros que están aquí reseñados como hechos históricos en la Torá, que muchos de estos hechos han sido ya comprobados científicamente. No hay otro Dios de las religiones paganas que hay afuera que podamos nosotros señalar todos estos portentos que haya hecho su Dios. ¿Sí? Solo el Dios de Israel. Entonces, ¿qué nos dice eso, amados? Que el único sistema de adoración, el verdadero, que nuestro Padre Celestial entregó a su pueblo, la nación de Israel, es el que está aquí en la Torá. Todos los otros sistemas que nosotros afuera vemos en las distintas religiones son imitación de este sistema que está acá. Tratan de imitar, tratan de hacer algo similar a lo que hizo el Dios de Israel. Pero aquí el Dios de Israel se revela a todo un pueblo, a toda una nación. Nosotros vemos que en las religiones paganas su Dios se revela a un solo hombre, a una sola persona, y no hace los portentos ni los milagros que nosotros vemos aquí en la Torá. Hizo el Dios de Israel. Entonces eso nos da a nosotros la certeza de que estamos en el camino correcto, en el sistema de adoración correcto, de acuerdo como está aquí escrito en la Torá. Nosotros podemos apreciar en esta parashá también, amados, la repetición que hace Moshe de las 10 proclamas o de los 10 mandamientos, donde nuevamente vuelve a repetir las 10 proclamas o las 10 palabras, más traducido como los 10 mandamientos. Y estamos ya aquí en el capítulo 5, verso 6, donde dice: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Adonai tu Elohim te ha mandado.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Adonai tu Elohim. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Adonai tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Adonai tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Aquí están, amados, las 10 proclamas para la nación de Israel. Es decir, si yo soy pueblo de Israel, si he sido injertado en el olivo natural que es Israel, yo voy a obedecer estos 10 mandamientos. Y no está el hombre en potestad de decir, este mandamiento sí guardo, el de acá no guardo, el de aquí me conviene, el de acá no me conviene, como se escucha muchas veces. Aquí hay un mandamiento que me dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y cuando uno habla de este mandamiento, el hombre dice, yo no guardo ese mandamiento. Yo me reúno el domingo. Y ellos dicen que son pueblo de Acador Baruj. Y ellos dicen que son Israel. ¿Y cómo puede decir alguien que adora y sigue al Dios de Israel si no guarda sus mandamientos? Si los 10 mandamientos, dice esta para allá, que es un pacto que hizo Adonai con su pueblo. Los 10 mandamientos es el pacto que hizo Adonai con su pueblo. Y si yo hice un pacto, ¿verdad?, con Adonai de servirle, voy a guardar los mandamientos. Y si no guardo uno de estos mandamientos, lo que estoy haciendo es transgrediendo el pacto, rompiendo el pacto. ¿Sí? Y si rompo el pacto, tengo que tenerme las consecuencias de ya no ser pueblo de Adonai. Hay muchos que quieren hacer su voluntad y se inventan cosas para no guardar los mandamientos. Y ellos mismos, ¿verdad?, buscan sus justificativos para no hacerlo. El hombre va a encontrar un sinnúmero de razones para no guardar los mandamientos. Y muchos dicen, no, yo no guardo los mandamientos porque son 613. Y yo muchas veces le digo, amado, no son 613. 613 son mandamientos que señalan la Torá. Pero dentro de esos 613 mandamientos que nuestro Abacados se entregó a la nación de Israel, muchos de esos mandamientos eran para los Cohen y ahora no hay Cohen. Muchos de esos mandamientos eran para el templo y templo ahora no hay. Muchos de esos mandamientos eran para los levitas y levitas ahora no hay. Y así, o sea, si nosotros vamos analizando todo, en realidad lo que tenemos que guardar son los 10 mandamientos. Guardando los 10 mandamientos, amados, vamos a guardar toda la Torá. Pero el problema del hombre es que las religiones les enseñaron a transgredir los mandamientos y hacer la voluntad de ellos. Y es por eso que en Shabbat no se quieren reunir y no quieren guardar el Shabbat. Y no saben la gran bendición que existe cuando uno guarda el Shabbat. Cuando uno guarda el día de reposo como es. ¿Cuándo empieza el día de reposo para nosotros, el pueblo de Adonai? Empieza la caída del sol del día viernes. Empieza la caída del sol del día viernes. ¿Sí? Ahí empieza el día de Shabbat. Y como tal, antes de que empiece el día de Shabbat, yo ya tengo que tener todo preparado. Porque por lo general nosotros, para recibir el Shabbat, que es la novia, nosotros hacemos una fiesta.
hacemos un banquete, hacemos una comida en nuestros hogares. La mujer enciende las velas en Shabbat y en caso de que no haya la mujer, lo hace el varón. ¿Sí? Encender las velas de Shabbat, cantar el Shalom Aleichem, darle la bienvenida a los malajim en ese día, ¿verdad? Comemos el pan trenzado, dos panes, nos servimos una comida en hogar, en familia, y si la congregación o la sinagoga está abierta, pueden ir, ¿verdad? Y al día siguiente nos convocamos para empezar el servicio en la sinagoga o en la congregación o en la quejilá. Y vamos a estar dentro de la quejilá obedeciendo los mandamientos, porque nosotros lo que hacemos en la actualidad es tratar de emular lo que se hacía en el templo en los tiempos que había templo. En los tiempos que había un templo en Shabbat, los que estaban en Jerusalén iban al templo a reunirse y adorar a Hashem. ¿Y a qué hora iban? Por lo general, el servicio empieza en la mañana en toda sinagoga. No es a la hora que yo quiero, no es a la hora que yo puedo, no es a la hora que a mí me da la gana que yo voy a asistir, porque nuestro abacados es un Elohim de orden, no es un Elohim de desorden. Si es a la hora que se determina en la sinagoga o en las congregaciones en que yo debo estar puntual, porque se empieza con el rezo shaharit, el rezo de la mañana, y hay una gran bendición en que yo empiece a rezar, a hacer los rezos o las súplicas, ¿verdad? De la mañana, y en Shabbat, por lo general, nosotros a Kadosh Baruj Hu no le pedimos absolutamente nada. En Shabbat es para agradecerle todo lo que a Kadosh Baruj Hu nos ha dado en la semana. Tenemos toda una semana para hacer cualquier pedido, para acercarnos a Él y para poder hacer nuestras peticiones. El Shabbat es para agradecer todo lo que hemos recibido en la semana. Vamos a coronar el Shabbat, todas las bendiciones que nosotros hemos obtenido en la semana. Y al guardar el Shabbat en comunidad, nos estamos preparando para recibir la semana que empieza, la caída del sol del día sábado, en bendición, para tener victoria en la semana que empieza. Mire todo lo que significa guardar el Shabbat, hermano, todos los secretos que tiene el Shabbat. Pero las personas dicen no. La gente dice no. No, y no quieren guardar el Shabbat. O no lo hacen como deben hacerlo, ¿verdad? Y aquí dentro de las 10 proclamas, nuestro Abacados al pueblo le dice, acuérdate, Moshe está haciendo un recuento aquí de toda la Torá en este libro de Barim. Y también vemos los llamados de atención que Kadosh Baruj Hu le hace al pueblo, ¿sí? Más adelante nosotros vemos ya en el capítulo número 6, ¿verdad? Ya en el capítulo número 6, en el verso número 4, nosotros vemos el Shema Israel. El Shema Israel, que es la proclama de fe del pueblo judío, donde nuestros rezos, en el rezo Shaharit, el rezo de la mañana, y en el rezo Arbit, en el rezo de la noche, debemos repetir esta proclama. Debemos repetir el Shema Israel. En el capítulo 6 de Barim del Cronomio, verso 4 dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vemos aquí que está dividida en 3 secciones. Shema viene de Shem, ¿verdad? Del nombre divino. Aquí vemos nosotros el nombre de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Dirigido a la nación de Israel. Este rezo es para el pueblo de Israel.
no es para quien no es el pueblo de Israel. Este rezo es para el pueblo de Israel, donde nuestro Abacados le dice en el verso 5, llamarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La importancia, amado, de que en nuestros hogares, en nuestras casas, esté la mesuzá. Tengamos la mesuzá. Nosotros que tenemos la tradición sefardí, la mesuzá tiene que ir de forma recta. ¿Sí? La tradición es que Nancy la pone un poco viral. Eso va a impedir de que ninguna fuerza de la oscuridad ingrese a ese hogar. Porque dentro de la mesuzá está el Shema y hay rezos de la Torah, ¿verdad? Y es muy importante, amado, que nosotros tengamos la mesuzá en la jamba, en la entrada de nuestros hogares, y aquí está el mandamiento. Y aquí está el mandamiento para que nosotros tengamos la mesuzá en nuestras casas, en nuestros hogares. Es un mandamiento, amado. Quien no es pueblo de Adonai, quien no es pueblo de Akadosh Baruj Hu, no va a entender esto. Pero quien es pueblo de Adonai, va a ser la forma, va a haber la forma de cómo adquirir una mesuzá y poderla poner en la entrada de su puerta. ¿Sí? Porque en esa mesuzá están los nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu. Y las fuerzas del mal, al ver los nombres, no van a entrar a ese hogar. No van a poder entrar. ¿Sí? Todos esos secretos nosotros vemos en esta sección de la Torah. Y cuando nuestro Abacados le dice a la nación de Israel, no como ustedes que están aquí presentes, hago este pacto. ¿Verdad? El pacto es con todos nosotros, porque muchos dicen que cuando nuestro Abacados se entrega la Torah en el monte Sinaí, todas las almas, aún no nacidas, estaban ahí, escuchando los mandamientos de la Torah. Por eso nuestro Abacados, aquí cuando Moshe le habla, ¿verdad? Le dice, es como ustedes que están hoy aquí presentes, es que les hago este pacto. O sea, nosotros escuchamos hoy las 10 proclamas. Y es con nosotros que Akadosh Baruj Hu está haciendo ese pacto. Porque nuestras almas estuvieron en el monte Sinaí. Y nuestras almas, según dicen los sabios de Israel, pidieron venir a este plano, pidieron venir a este mundo. Y que nosotros sí íbamos a obedecer los mandamientos. Esa es la promesa y el pacto que antes de venir a este mundo nuestras almas hicieron con Akadosh Baruj Hu. Y los que están guardando mandamientos simplemente estamos despertando, ¿verdad? En obediencia a ese pacto que habíamos hecho. Nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen de esta parashá. Vamos a continuar con los hermanos que están aquí en la comunidad. Que nuestro Abacados bendiga y guarde a los de Israel que están dispersos entre las naciones. Shalom.